La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Si bien las expectativas de las empresas uruguayas sobre la situación económica del país para el año 2025 son positivas, son a la vez inferiores a las que se pronosticaban para 2024. Esto surge del reporte Perspectivas Empresariales para 2025 elaborado por KPMG. Los resultados fueron extraídos de una encuesta realizada entre el 15 de noviembre y el 16 de diciembre del año pasado a directores, gerentes generales y gerentes financieros de 113 medianas y grandes empresas provenientes de diversos sectores de actividad, con una dotación media de 90 trabajadores en mediana y 260 en promedio. La percepción del clima de negocios continúa siendo favorable, con casi 8 de cada 10 empresas que lo considera bueno o muy bueno. Y el problema de la competitividad sigue siendo percibido como el mayor o la mayor debilidad de la economía uruguaya. Cómo operó el volumen de ventas, cómo evolucionó la rentabilidad de los negocios durante 2024, cómo influyó el tipo de cambio y la inflación y cómo se prevé 2025, lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Marcelo Civile, economista, gerente senior del área de asesoramiento financiero y económico de KPMG Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto recibirte aquí. Nuevamente, ya el año pasado habíamos tenido una instancia también para conversar acerca de lo que eran las previsiones que hacía, mejor dicho, no las hace KPMG. KPMG las extrae justamente de ese documento. ¿Hace cuántos años que preparan justamente, que elaboran este tipo de estudios para tomarle la temperatura a las previsiones del año que viene? Bueno, hace mucho tiempo. Yo te diría que a nivel de las consultoras, tal vez la encuesta de expectativas empresariales nuestra es de las que tiene más larga data. Hace 29 años que venimos haciendo relevamientos anuales, con frecuencia anual, al cierre de cada año, tomamos la muestra con empresas, elaboramos el formulario, se los compartimos y son preguntas de múltiple opción, las empresas responden, procesamos las respuestas, analizamos, elaboramos el informe y bueno, aquí estamos. Uh-huh. Hace 29 años que estamos con este procedimiento. Uh-huh. Marcelo, ¿cuál es el universo de las empresas a las que se les consulta? El universo es variado, o sea, lo pretendemos recoger empresas pertenecientes a todos los sectores de actividad económica. De hecho, los sectores de actividad que participan en esta muestra en particular guardan relación con lo que es la participación proporcionalmente hablando, de las empresas a nivel sectorial en el total de la economía. Estamos diciendo que más del 70% de las empresas que participaron pertenecen al sector del comercio y los servicios, cerca del 20% pertenecen al sector industrial, tenemos un 6% que son del sector de la construcción y un 4% del sector primario. Uh-huh. Entonces, ese es el universo que, como decía, pretende tener una participación acorde a lo que es la participación efectiva que hay en la economía. O sea, esta discriminación de empresas por sector da una radiografía de lo que es el sector empresarial en Uruguay. Digamos, de algún modo sí, con una salvedad que es importante remarcar, que estamos hablando, y tú lo decías en la presentación, de empresas de porte mediano y grande, digamos, ¿no? ¿Y por qué enfocarse allí, hacia ese lugar? Son las empresas, o sea, son empresas con las que trabajamos con la base de datos de KPMG. En buena parte de las empresas son empresas cliente con las que trabajamos nosotros. Tienen esas características desde el punto de vista del tamaño, como te decía, pero digo entonces que lo que sería el sector más bien pyme de empresas, ¿verdad?, no está recogido en esta muestra. Digo, eso es un punto importante, digo, porque a nivel de tamaño, ahí sí, pues ciertamente podemos decir que las pymes son la gran mayoría de las empresas que operan en el Uruguay, son empresas
pequeñas y medianas, ¿verdad? En ese sentido, nuestra muestra de empresas no está centrado ahí, sino en las otras, que por otra parte tienen si bien la presencia proporcionalmente es más baja en términos de número de empresa, es importante en términos de actividad económica propiamente dicha, ¿no? Estamos hablando de empresas grandes, en buena medida, que son más dinámicas en la toma que tienen un volumen de actividad importante y una política de recursos humanos y de mano de obra también más grande que en promedio, ¿no? Obviamente hablamos que lo que son las pymes, digamos. Las pymes por definición tienen menos de 20 puestos de trabajo por lo general. Claro. Acá estamos hablando de volúmenes mucho más grandes, ¿no? O sea, Marcelo, antes de pasar a lo que se prevé para 2025, ¿cómo evaluás y cómo evalúan las empresas 2024? Bueno, la evaluación que hacen las empresas de lo que fue el año cerrado en 2024 fue en varios aspectos positivo, podríamos decir, y estaba un poco alineado a las expectativas que tenían cuando hicimos el relevamiento el año anterior. O sea, en diciembre de 2023 habíamos hecho este relevamiento que en buena parte se asemejan mucho las preguntas, no hay grandes variaciones, salvo algunos casos, sobre lo que esperaban para el año 2024. Las expectativas eran en aquel entonces positivas, ¿verdad? Y ciertamente cuando les preguntamos al cierre del año 24 cómo le fue bien, digamos. Hay un porcentaje que estamos hablando de cerca del 40% de las empresas que experimentó un aumento en los volúmenes de venta, frente a un 16% que experimentó una reducción. Perdón, volúmenes de venta no, rentabilidad quise decir, perdón. La rentabilidad medida en términos de resultados sobre ventas. Estamos diciendo que la relación entonces es de más de 2-1, ¿verdad? De los que experimentaron un aumento con relación a los que tuvieron una reducción. Hay un porcentaje relativo que dice que el margen, o sea, no hablamos ahora de rentabilidad sobre ventas, sino el margen unitario, tuvieron una caída. El porcentaje de empresas que reporta tener una disminución de los márgenes a igualdad a nivel de volumen de venta o a mayor o a menor volumen de venta, suele ser por lo general más preponderante que los que tuvieron un incremento que los márgenes. O sea, ahí no hubo grandes diferencias con relación a lo que recogemos en años previos. Pero si tomamos la rentabilidad global, ¿verdad? Dejando de lado los márgenes unitarios, sí podemos decir que la mayoría de las empresas de estos portes tuvieron una mejora. Luego hay algunas otras preguntas que se les hace con relación a cómo fue el año 2024, con relación a las políticas de precio. No sé si querés ir por ahí. Sí, antes de profundizar sobre eso, sí, claro. Entendía central hacerte esta pregunta, Marcelo, y entender la respuesta para saber cuál es el grado de precisión en el proceso de ocultar que hacen las empresas al año siguiente, digamos. Prevemos que van a ocurrir tales cosas y al final del año, luego de transcurrido todo el agua debajo del puente, podemos evaluar lo que predijimos que iba a ocurrir el año anterior. Digamos, creo que ahí hay un valor sustancial de la muestra, ¿no? Sí, y como te decía, el año anterior, cuando hicimos el reglamento previo, tenían buenas expectativas para el año 24, mayormente, y efectivamente en el año 2024 una mayoría relativa importante reportó tener mejoras en los niveles de rentabilidad, ¿verdad? Y vamos a pasar a discriminar algunos aspectos del año 2024. Quería preguntártelo de esta manera y tú me vas contestando como mejor lo entiendas. Un aspecto central para la economía del año pasado fue que menos dinero salió del Uruguay hacia la Argentina y el tipo de cambio en Uruguay se mantuvo estable, planchado, depende de quién lo comente o quién lo mencione. ¿Cómo incidieron esos factores, por ejemplo, en el resultado del año pasado? Bueno, el tema turístico, ciertamente el año 24 fue mucho mejor que el año 23, sabíamos que iba a ser así,
Y por eso tampoco sorprendió que las empresas a fines del 23 tenían mejores perspectivas para el 24 de lo que había sido el año 23, porque el año 23 fue un año malo, ¿verdad? Sobre todo para las empresas pertenecientes al sector comercio y servicios, donde decíamos que más del 70% de la muestra está representado por esas empresas, y eso tiene mucho que ver con uno de los grandes shocks negativos que padeció Uruguay en el año 2023, que fue la brecha, el diferencial de precios con Argentina, que fue de una enorme magnitud, ¿verdad? O sea, Argentina estaba regalada en 2023, entonces hubo un éxodo de uruguayos que viajaron al vecino país para hacer turismo de compras, y eso desde luego que desvía consumo y afecta al consumo interno. Entonces 2023 fue un año malo. El otro shock negativo fue la sequía, naturalmente, ¿no? Claro. Y el año 24 se revertió ese shock. Argentina se encareció enormemente en dólares y tuvo un tipo de cambio, no te voy a decir planchado, pero un tipo de cambio fijo con pauta devaluatoria del 2% mensual, mientras que la inflación crecía, los primeros meses del año pasado arrancó por el 25% y después anduvo en el orden del 3-4%. Entonces en dólares Argentina se encareció mucho, claro, y eso hizo que para los uruguayos ya no fuera atractivo viajar a Argentina a hacer compras, y además para los argentinos comienza a ser atractivo venir a Uruguay a hacer turismo, no de compras, pero sí de sol y playa. Recreativos, digamos. Sí, claro, que es lo que estamos viendo esta temporada turística, que viene muy bien, ¿verdad? Exacto. Entonces eso podemos decir que es una reversión del shock negativo que había ocurrido en el 23, fue lo que sucedió en el año 24. Uh-huh. Hay una pregunta que se traslada de parte de KPMG a los consultados, que es, o cuáles son los principales motivos de ajuste de precios en 2024, y allí puedes escoger más de una opción. Hay varias razones, por ejemplo, por aumento de costos laborales, 41,9%, por el aumento del tipo de cambio, 28,4%, por otras causas, por el aumento de la materia prima, por recomposición de márgenes, y está por aumento de costos energéticos. Un tema que en Uruguay sigue siendo una variable importante a la hora de ajustar precios, que son la variable de los carburantes, ¿no? Tanto de la incidencia que tienen los combustibles líquidos como también la energía eléctrica que brinda UTE como servicio. ¿Qué influencia tiene esto a la hora de definir precios, Marcelo? Bueno, ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, cómo es que está conformada la estructura de costos de las empresas. Cada empresa tiene su estructura de costos, su ecuación de costo, naturalmente, depende del sector de actividad, para empezar, y a la interna de cada sector tampoco son las estructuras todas iguales. Entonces, en algunos sectores el componente salarial tiene mayor peso que en otros, y hay algunos donde de repente el componente del costo energético tiene un peso relativo más alto. Podemos decir que el componente salarial en general es el que mayor peso tiene para empezar, en las empresas que pertenecen al sector comercio y servicio, ni que hablar, ¿verdad? Ahora, dicho eso, la pregunta aquí que se les hacía es los motivos por los cuales ajustaron los precios. Entonces, aquellas que ajustaron los precios, que fue la gran mayoría, no se les pregunta la magnitud de ajuste de precios que hubo, sino por qué motivos ajustaron, ¿verdad? Entonces, ahí, como tú decís, la mayoría relativa del 42% dice que los costos salariales incidieron en el aumento de los precios, lo cual va de la mano con el hecho de que, como decíamos, el componente salarial tiene un peso importante en la estructura de costos. En cuanto a los costos energéticos, que tú aludías también, la participación es bastante menor, 6,8, dice que respondió el ajuste de precios a los costos energéticos. Repito, no es que fue por un único motivo que aumentaban los precios, ¿verdad? Uh-huh. Las empresas es por más de un motivo, por lo general, que toman en consideración el ajuste de precios, ¿verdad? Pero en casi todos los casos está más relacionado al aumento de los costos, eso sí, ¿verdad? Los costos aún se comportan de determinada manera, yo trato de adecuar mis precios de venta de acuerdo al comportamiento de los costos. Los energéticos el año pasado, lo cierto es que tuvieron un comportamiento moderado. Los combustibles, para empezar, estuvieron fijos buena parte del año.
Hubo un aumento de la energía eléctrica en el mes de enero de 2024, después quedó fijo. Que fue por debajo de la inflación. Que fue por debajo de la inflación. O sea que eso también es razonable ver que un porcentaje menor de empresas haya obedecido el aumento de precios a los costos energéticos. En cambio, los costos laborales sí pesa. Y luego está el tema del tipo de cambio, que ahí tenés más de un 28% que ajustó al alza los precios obedeciendo al comportamiento del tipo de cambio. Que ahí en Uruguay podemos partir en dos lo que fue el año 2024, ¿verdad? Primero, de enero a agosto, podríamos decir, donde el tipo de cambio fue bastante estable, y a partir de septiembre empezó a crecer, y creció fuerte, ¿verdad? Creció como 5 pesos en el acumulado del año y cerró en 44 en el interbancario, estoy hablando. Y bueno, entonces ese comportamiento, ese sacudón cambiario que hubo en el último cuatrimestre del año, seguramente fue lo que explica por qué también una mayoría, un porcentaje de casi un tercio, dice que obedeció el tipo de cambio y comportamiento de los precios, ¿verdad? Te hacía esta pregunta, Marcelo, porque una de las conclusiones del resumen ejecutivo del informe plantea que el problema de la competitividad continúa siendo percibido como la mayor debilidad de la economía uruguaya, pese a la depreciación del peso uruguayo verificada en los últimos meses. Acá hablamos del tipo de cambio, acá hablamos de los costos energéticos, acá hablamos de los costos laborales, hablamos de los costos estatales. Que la competitividad, o sea, lo que produce Uruguay, a cuánto lo produce y cómo compite eso con otros mercados y con otras producciones, con otros países productores de las mismas ramas. Y sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación de las empresas en Uruguay, el tema de la competitividad. Sí, es así. Hace algunos años también que venimos haciendo esta pregunta, o sea, enumere cuáles son los principales factores, o sea, cuáles son las amenazas, debilidades que ustedes perciben en la economía y en su negocio, y en primer orden, la mayoría siempre menciona la competitividad. El déficit fiscal suele estar en segundo orden, ¿verdad? Pero la competitividad está en primer orden. Y este año 2024 uno podría pensar, bueno, a ver, con lo que fue el comportamiento del tipo de cambio, que decíamos hace unos minutos, al cierre del año, que aumentó de manera importante, eso hace que el tipo de cambio real, o sea, la competitividad en términos de precios en Uruguay, mejoró en el año 2024, si lo medimos punta a punta, ¿verdad? Hubo una mejora, o sea, hubo un abaratamiento relativo de Uruguay con relación al resto del mundo, en algunos países más que en otros. Contra Argentina ni que hablar, que en términos relativos nos abaratamos, resalto los relativos, ¿no? ¿Está? ¿Okay? Eso no quiere decir que seamos más baratos, ¿bien? Sino que nos abaratamos con relación a ellos durante el año. Hubo otros donde no, Brasil fue al revés, pero en el promedio hubo un abaratamiento, o sea, una mejora del tipo de cambio real. Entonces uno pensaba, bueno, capaz que la competitividad no lo mencionan como la variable, el factor mayor de preocupación, y sin embargo sí siguieron mencionándolo, y lo cual lleva a pensar que hay un tema con la competitividad que no se ha solucionado con esta depreciación de la moneda que tuvimos a fines del año pasado, y que bueno, lo que va este año, estas primeras 2 semanas todavía está como tendiendo un poco a subir el tipo de cambio, ¿verdad? Lo cual significa que Uruguay sigue teniendo una estructura de costos relativamente pesada, podríamos decir, ¿verdad? O sea, Uruguay se ha abaratado en términos relativos, pero en términos absolutos continúa siendo un país, digamos, caro con relación al resto del mundo. ¿En dónde podés advertir esto con mayor claridad, por ejemplo? Bueno, hay en los energéticos, en los costos laborales. En los costos energéticos, seguro. Uruguay es tanto en la energía eléctrica como en los combustibles. Uruguay tiene, si medimos los precios en dólares, está más caro que Argentina, y está más caro que Brasil, y está más caro que Chile, y está más caro que Paraguay. Se ha reducido la brecha, repito, se ha reducido, pero sigue estando entre los más caros, ¿verdad? En costos laborables, podríamos decir que también Uruguay es un país con un nivel de salarios medido en dólares
alto con relación a otros países, seguramente de los más altos, ¿verdad? Lo cual, por un lado, es bueno porque significa mayor poder adquisitivo del habitante uruguayo con relación a otros países, ¿verdad? De hecho, si medimos el ingreso per cápita a nivel de paridad de poder de compra, Uruguay está, después de Chile, está segundo en América Latina. O sea que el nivel de vida, ¿tá?, en Uruguay realmente es bueno en comparación con los otros países, en términos per cápita. Pero la otra cara de la moneda es que el salario en dólares es alto. Y bueno, y pese a este abaratamiento relativo en dólares que tuvimos en el año 2024, eso no quiere decir que se haya cubierto el gap de competitividad que nos venía afectando. Bueno, eso es un poco lo que las empresas están mostrando, ¿no?, en las respuestas. Entonces podemos decir que parte de ese gap se cubrió por el tipo de cambio, pero no hay medidas estructurales que hayan colaborado para reducirlo. Es un buen punto que tú mencionás, porque tampoco quiero dejar el mensaje de que la competitividad se soluciona devaluando la moneda, ¿no? Estoy lejos de querer concluir eso, digamos. Sin duda la depreciación que hubo del peso ayudó a mejorar la competitividad, hubo un aumento del tipo de cambio real punta a punta, como decía, bien. Pero hay aspectos estructurales que tienen que ver con la competitividad. La competitividad es un concepto que va mucho más allá del tipo de cambio real, ¿verdad? El tipo de cambio real te mide la relación de precios en dólares de un país con relación al otro. La competitividad es más abarcativo, o sea, la competitividad en definitiva lo que mide es la capacidad de un país para poder hacer negocios de manera rentable, digamos, en un sentido bien amplio si tuviera que definirlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, esa rentabilidad no es tan alta como desearían ser las empresas. Entonces, ¿cómo se hace para mejorar eso? Bueno, hay aspectos estructurales que van más allá de la cuestión cambiaria, porque si uno devalúa la moneda, en el corto plazo podrás tener una ganancia de competitividad, pero en mediano y largo plazo la inflación, más en Uruguay, que es un país además desatas otros demonios, ¿no? Claro, o sea, la inflación termina comiéndote la ganancia transitoria que habías tenido por aumento del tipo de cambio. Entonces, no es esa la fórmula. La fórmula para ganar competitividad a largo plazo tiene más que ver con reformas estructurales, ¿verdad? O sea, tiene más que ver con mejora en la infraestructura, o sea, que sea mejor la calidad de la infraestructura para poder realizar los movimientos de mercaderías a un costo más bajo, ¿verdad? Debido a la mejor calidad. Tiene que ver con recursos humanos bien educados, bien capacitados, que puedan mejorar la productividad de las empresas por esa vía. Tiene que ver con un sector público que tenga una presencia en la economía, pero no una abusiva presencia, o sea, no una presencia asfixiante, ¿verdad? Entonces, hay estudios que muestran que el déficit fiscal es un factor que muchas veces juega en contra de la competitividad, o sea, las mejoras de los resultados fiscales, y ni que hablar si tuviera superávit fiscal, es una de las llaves que te puede permitir un aumento del tipo de cambio real sin necesidad de acudir a devaluación nominal de la moneda. Además de que eventualmente una mejora en los resultados fiscales te puede dar lugar en una segunda instancia a reducir la presión fiscal, que es otro de los componentes que también afecta la competitividad de las empresas, ¿verdad? Entonces, toda esa serie de medidas y de cosas, bueno, aspectos regulatorios, ni que hablar, podemos hablar luego un poco más adelante, que también inciden en la competitividad, o sea, que Uruguay sea caro. De hecho, hubo estudios muy interesantes el año pasado que en la campaña electoral se divulgaron, sí, ya en la campaña se pusieron arriba de la mesa, que eran estudios ya de comienzos del año pasado, ¿verdad? Estudios muy serios, hechos por colegas economistas que arrojaban que Uruguay era un país caro,
y que la explicación en muchos aspectos tenía que ver con el hecho de que había regulaciones en la economía, ¿verdad? En algunos casos justificadas, en algunos otros tal vez superfluas, que hacen que, por ejemplo, se generen barreras a la entrada en algunos mercados, para lo cual la importación de productos es una complicación, entonces eso genera posición dominante en los pocos jugadores que hay y comportamientos, no te quiero decir abusivos, pero sí de fijación de precios que hagan que Uruguay termine siendo un país. Eso quedó notoriamente marcado en el caso de los productos de limpieza y cosméticos, por ejemplo. Exacto. Hay regulaciones en salud pública que implican que haya posiciones dominantes de parte de importadores, ¿no? Eso era un ejemplo medio paradigmático que se ponía. Y bueno, ojalá que sea uno de los flancos que se ataquen, ¿verdad? Ahora en el próximo gobierno que está por asumir. Es interesante el punto que marcabas, Marcelo, y quería profundizar sobre ello. No quiero alejarme demasiado de lo que es la charla prevista para hoy, que tiene que ver con el informe de KPMG, pero una nota publicada ayer en La Diaria de Silvia Rodríguez Collazo se titula 2024 cierra con un déficit fiscal similar al de 2019 y con un aumento de la deuda pública de más de 10 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno. O sea, pasaron 5 años y el déficit fiscal no es igual, no es estrictamente igual, pero es parecido y tiene otras incidencias. Y sigue teniendo el mismo peso que tiene en ciertos desequilibrios que tiene hoy la economía uruguaya. Sí, es así. El tema fiscal es uno de los temas que no se pudo solucionar en cuanto al resultado. Hubo una política que quiero mencionar que sí, que la verdad que me alegro mucho que se haya aplicado una reforma, podríamos decir, en este periodo que está por terminar ahora, que fue a través de uno de los artículos de la LUC, la nueva institucionalidad fiscal. La regla fiscal. La famosa regla fiscal, ¿verdad? Que establecía pautas indicativas de nivel de endeudamiento, de resultado estructural del sector público y de crecimiento en términos reales del gasto público primario del gobierno central. Entonces, eso me parece genial que se haya aplicado eso, y hay toda una normativa con cómo se define la institucionalidad. Hay un consejo asesor, con un consejo incluso. De asesores, y con un comité de expertos, verdad que a través de KPMG tengo el gusto de participar en ese comité, incluso, ¿verdad? Con reuniones recurrentes con el Ministerio y autoridades del Ministerio de Economía, y en base a los insumos de proyecciones dados por el comité se establecen las metas indicativas para el año siguiente. Bueno, eso está genial, eso que se hizo, y ojalá que no solo que se mantenga, creo que se va a mantener, sino que se robustezca, ¿verdad? Dicho sea de paso que estos artículos además fueron ratificados en el referéndum de 2022, ¿verdad? Esto que tenía que ver con la regla fiscal. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que, este año, ya cerró 2024, hubo una de las metas indicativas de la regla que todo indica, están por conocerse los números finales del cierre del año, que no se habría cumplido, que fue la del gasto primario, ¿verdad? El crecimiento del gasto primario estaría creciendo por encima de la pauta indicativa, de la meta indicativa. Eso no es una buena cosa, ¿verdad? La idea es que la regla se cumpla, digamos, o sea. Y bueno, lo cierto es que ahí probablemente jugó el hecho de que, como suele ocurrir, ¿no? Los años electorales son años en los cuales el gasto suele expandirse a mayor velocidad. No fue esta una excepción, y el déficit fiscal está cerrando cerca de los 4 puntos del producto, tal como ocurrió en 2019, como con el aditivo, como bien decía la nota que mencionabas, de que la deuda pública tuvo un salto escalonado de unos 10 puntos del producto, que eso tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Hay que decirlo también. Hubo un fenomenal shock externo que sacudió al mundo entero, no solo Uruguay, que fue en 2020 la pandemia, y eso llevó no solo a una caída brutal del Producto Bruto Interno, sino también un aumento del déficit fiscal por caída de la recaudación endógena a la disminución del producto, pero también por aumento del gasto
dado que el gobierno entendió que había sectores vulnerables que debían atenderse en esta situación de emergencia pandémica. Entonces el gasto primario con relación al PBI tuvo un aumento importantísimo en el año 2020. Después en el año 21 cae, 22 cae un poquito, pero ya en el 23 y 24 sigue creciendo el gasto público primario, ya no solo te digo en términos reales, sino con relación al Producto Bruto, ¿tá? Entonces, vamos a cerrar con un gasto público primario del gobierno central con relación al producto superior, seguramente, incluso superior a lo que fue el del año 2019. Y esa es una dinámica que no deberíamos permitir que se repita, porque bueno, como te decía hoy más temprano, o sea, esto de modo indirecto afecta también a la competitividad. Sin dudas. Entonces, es todo un desafío, es uno de los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno, poder acomodar las cuentas públicas. Pero es interesante este punto, insisto, Marcelo, que estás abriendo allí un panorama nuevo para el reportaje, porque cuando el Ministerio de Economía comunicó a la Asamblea General que se iba a incumplir el pilar de la regla fiscal, la razón que acusaba era que la recaudación de la DGI iba a bajar o estaba bajando o había bajado en relación a que la inflación había bajado demasiado de golpe. Ese día entrevistamos aquí en el programa a Julio de Brun, expresidente del Banco Central, economista también, docente, y en realidad la explicación que daba era otra. No se afiliaba a la razón que daba el Ministerio de Economía, sino a que en el año 2023 el impacto de la salida de recursos hacia la Argentina había sido enorme y la recaudación había caído, y eso había implicado que el 2024 hubiese una menor recaudación, lo que implicaba que no se pudiera cumplir con ese pilar de la regla fiscal. Y vos aquí estás incluyendo este otro elemento, lo cual me parece muy interesante. En suma, han dicho varios economistas, recuerdo por ejemplo también a Javier de Aedo, mencionar que de una forma o de la otra esos pilares de la regla no se cumplen. Sí, y eso es lo que decimos entonces, buena parte de los economistas y los economistas del propio gobierno, seguro que tampoco se sienten nada cómodos con el hecho de que no se cumpla la regla, ¿verdad? Pero sí, o sea, las reglas, la idea es que están para cumplirlas, digamos. Y eso también, ¿cuál sería uno de los riesgos que podría darse de que no se cumpla una regla? Bueno, que genere un antecedente desfavorable en cuanto que, bueno, no se cumplió la regla indicativa y quedó un poco por esa, digamos, ¿no? Entonces, que eso genere propensión política, ¿tá?, a que, bueno, de repente en años posteriores tampoco se cumpla la regla y tampoco pase a mayores el hecho de que no se cumpla. ¿Qué digo que no pase a mayores? ¿En qué sentido? En el sentido de que la institucionalidad fiscal no establece ningún tipo de ajuste correctivo ni penalización de nada. La ley en ningún lugar está establecido que si se incumple, son metas indicativas. El nombre así se lo definen, indicativas. O sea, no son metas que estás obligado a cumplirlas y que si no la cumplís vas a tener algún tipo de penalización. Son indicativas. A lo que son indicativas, bueno, aspiramos a que se cumplan y apuntamos a que se cumplan. Si no se cumplen, no hay castigos, digamos, ¿no? Entonces, no hay un mecanismo de incentivos a nivel institucional a través de los famosos premios y castigos que lleve a que se vaya a cumplir la regla, ¿entendés? O sea, ese tal vez sería un aspecto que se podría estudiar para ajustar la institucionalidad. Que haya gatillo que cuando no se cumplen que pase algo. Que haya algún tipo de correctivo para el año siguiente o algo, digamos. No. Lo mismo debería pasar con la inflación, por ejemplo, porque en la inflación se establece un rango meta. Sí. Hace mucho tiempo que la inflación está dentro del rango meta, pero hubo muchos años en los que había un rango meta para la inflación y nunca estuvo. Totalmente. Y eso es dañino también, porque el hecho de que la inflación estuvo tantos años, como tú decís, por fuera del techo del rango meta, eso generó daño en términos de fijación de expectativas. O sea, las empresas en su política de fijación, es una de las preguntas que hacíamos en la encuesta, en su política de fijación de precio, no solo ven, bueno, a ver, mis costos se comportaron de tal manera,
fijo tanto. También hacen análisis prospectivo de cómo se van a comportar en el futuro los precios. Digo, las empresas dicen, bueno, yo a comienzo de año fijo los precios. Ponele que tenga una política de frecuencia anual de fijación de precios, para simplificar el ejemplo, ¿tá? Yo, bueno, el 1 de enero aumento los precios. Bueno, yo el aumento que hago el 1 de enero, lo que pretendo es que me cubra el comportamiento de los costos durante todo el año entrante, ¿verdad? En el cual yo voy a mantener los precios fijos, ¿verdad? Y que los costos no se me vayan por arriba de ese precio que subí, porque si no me va a matar la rentabilidad, me la desalinea y voy a tener que volver a aumentar los precios eventualmente. Entonces, cuando hacen eso, las empresas, evalúan, bueno, cómo será el comportamiento de los precios para el próximo año, ¿verdad? Eso se llama ajuste de inflación por expectativas, en definitiva. Y si la expectativa es creíble, ¿tá? Mejor dicho, si las metas fijadas por el Banco Central de inflación son creíbles, mi expectativa se va a adecuar a esa meta, con lo cual mi política de fijación de precios también va a estar adecuada a ese rango meta. A lo que la inflación durante tantos años estuvo por arriba del techo de la meta, estuvo promediando el 8% anual durante varios años, y sí, a los efectos prácticos, la inflación terminaba siendo del orden del 8%. Los que vienen de indexación permanente, además. Claro, entonces que ahora la inflación finalmente y felizmente haya convergido al rango meta desde junio de 2023, que la inflación está dentro de la meta entre el 3 y el 6% de inflación en términos de 12 meses, eso es una muy buena noticia porque también amolda las expectativas, y de hecho estamos viendo que las expectativas tanto de analistas privados como de empresarios relevadas por el Banco Central y por el INE respectivamente finalmente han convergido también al rango meta. Y eso es una gran noticia. Es muy importante que la inflación permanezca dentro del rango meta, y ahí hay desafíos, ¿no? Esta cuestión cambiaria, este pequeño sacudón cambiario que tuvimos en los últimos meses, es un desafío que para la inflación, porque sabemos que parte del aumento de tipo de cambio suele derramarse a los precios. El oyente del 909 dice: el costo salarial debe verse reflejado en la productividad, que muchas veces es la falta de planificación eficiente. Dice Juan, un gran debate. La productividad, los salarios, no es para el reportaje de hoy, pero es un gran tema el que nos plantea el oyente. Sí, estamos de acuerdo. Vuelvo a la encuesta, Marcelo, porque las perspectivas económicas para el año 2025 con relación al 24, que finalizó, son positivas en términos netos, aunque se verifica un marcado deterioro con relación a las perspectivas de hace un año, dice el informe. Me lo pasé acá al monitor para leerlo con colores porque soy medio chicato. Las perspectivas con respecto a 2024 y 2025 son iguales para el 46%, son moderadamente peores para el 22,1%, son moderadamente mejores para el 27,4%, mucho peores para el 2,7% y mucho mejores para el 1,8%. Si sumamos el 27,4% de moderadamente mejores y el de mucho mejores, nos da el 29,2% que mencionábamos justamente en el arranque de la frase. ¿Cómo se compone este optimismo con respecto a 2024 sobre 2025, sobre 2024, y sobre todo por qué entendés o dónde radican las razones para que sea menos optimista con respecto al 24? Bien, en efecto, el optimismo persiste, pero es mucho más reducido que lo que era el año pasado. O sea, el año pasado la brecha entre los que tenían mejores perspectivas para la economía en el año entrante, entre los que tenían mejores perspectivas y entre los que tenían peores perspectivas, era de 56 puntos. ¿tá? Era muy grande. Mientras que este año, si comparás el 29,2 con el 24,8 que tú mencionabas, estamos hablando de un poco más de 4 puntos. O sea, bajamos de 55 a 4, ¿verdad? O sea, casi empatado, digamos, en los que tienen buenas y malas perspectivas. O sea que está bien claro, bien marcada la diferencia. ¿Por qué eso es así? Bueno, en primer lugar, yo diría que
en el registro previo que se realizó, recordemos, en diciembre de 2023, cerraba un año que fue un año malo, fue un año con 2 shocks negativos, bastante bravos, ¿verdad? Que fueron la sequía, ni que hablar, y la cuestión con Argentina, la brecha de precios que generó ese éxodo de consumidores uruguayos hacia el vecino país. Eso a fines del año 24 ya se sabía que no se iba a replicar, la sequía estaba finalizada, claro, mientras que había asumido Javier Milei en Argentina y la política económica ya había tomado un viraje y ya se presumía que iba a haber un encarecimiento en dólares en Argentina durante el año 2024, ¿verdad? Entonces, esas pueden ser factores externos que hayan incidido a que los empresarios tuvieran mejores perspectivas para el año 2024. Bien. Ahora que las perspectivas son bastante menos favorables de lo que era el año pasado, ¿por qué ocurre eso? Bueno, a ver, yo diría que siguiendo mirando para afuera, en los factores externos, hay algunos factores, cuestiones de incertidumbre, ¿verdad?, que antes no estaban y que ahora comienzan a asomar. Para empezar, Argentina, vamos por partes, digamos, podemos hablar un poco de Argentina, Brasil y el resto del mundo. Argentina se ha acomodado bastante la macroeconomía argentina. Argentina en el año 2025 va a tener un crecimiento económico importante del orden del 5%, que yo todavía no me animo a llamarlo crecimiento, o sea, en gran medida va a ser un rebote estadístico de la caída del 24, ¿verdad? O sea, debemos aguardar un poco para decir que y confirmar de que entró en una fase de crecimiento. Ahí volvemos a lo estructural y sí, lo... Por eso. Eso por un lado. Luego, Argentina va a seguir con un tipo de cambio más o menos planchado, seguramente, por lo menos hasta las elecciones de medio término que se van a celebrar en octubre de este año, por cuestiones políticas, ¿no? O sea, está el viejo dicho, si querés ganar competitividad, bueno, pensá en devaluar. Si querés ganar elecciones, planchá el tipo de cambio. Así que, por ese motivo creo que va a ocurrir eso, pero si se verifica ese escenario, va a ser bueno para Uruguay, como ya lo está haciendo, lo estamos viendo, la temporada turística viene realmente muy bien, y gracias a los argentinos, mayormente, ¿verdad? Pero no quita que hay algunos focos de riesgo, en particular el cambiario, porque Argentina, es cierto, tiene este régimen de tipo de cambio fijo con un crawling peg que probablemente aminore la pauta devaluatoria de 2% a 1, 1,5%, ya un poco las autoridades lo han dado a entender, pero siguen teniendo un problema con las reservas. Argentina sigue teniendo insuficiencia de reservas y está ya recibiendo presiones del Fondo Monetario Internacional para que libere el cepo cambiario, de hecho, ¿no? Y no es nada menor eso, porque Argentina está en un proceso de renegociación de la deuda del fondo y necesita recibir fondos frescos también del Fondo Monetario para pagar sus compromisos de deuda. Entonces hay que ver cómo se resuelve esa tensión, ¿verdad? Yo creo que van a hacer lo imposible para aguantar por lo menos estas elecciones, pero después yo no descarto que pueda haber una corrección cambiaria en Argentina, no lo descarto, ¿tá? Así que ahí tenemos un flanco. El otro flanco es Brasil. Brasil ya el año pasado había comenzado a mostrar problemas que se agudizaron a fin de año, y eso es lo que explica en buena medida también que el tipo de cambio nuestro se haya acelerado fuertemente a fin de año. Brasil, nosotros tuvimos un aumento del tipo de cambio en el orden del 12% el año pasado, pero Brasil estuvo cerca del 30%. El aumento del tipo de cambio superó la barrera de los 6 reales por dólar, ¿verdad? Y detrás de eso hay un grave problema fiscal que tiene Brasil, un déficit fiscal. Hoy hablábamos Uruguay, que anda con un déficit rondando el 4%. Bueno, quisiera Brasil tener el déficit que tenemos nosotros. Brasil está cerca del 10% del déficit fiscal, ¿verdad? En buena parte por un problema del peso de los intereses de la deuda pública, sumado a un déficit primario que también tiene. Y eso los mercados se los pone nerviosos y de ahí que haya a fin de año ha habido una corrida contra activos brasileños.
acciones, bonos y fundamentalmente la moneda brasileña, que es el real, ¿verdad? Ese problema no se ha resuelto para nada. O sea, Brasil sigue con el mismo diagnóstico macroeconómico. Así que hay que ver cómo sigue. Y bueno, es como una como dice el dicho, una de cal y una de arena, ¿no? O sea, estamos beneficiándonos del encarecimiento en dólares de Argentina, pero también estamos padeciendo el abaratamiento en dólares en Brasil, sí, la cantidad de uruguayos que están viajando a Brasil. Entonces, hace tiempo que no tenemos la suerte de tener a los dos más o menos ordenados. Hace tiempo. En el neto es mejor esto porque tenemos muchos más visitantes argentinos que brasileños. En neto ganamos. Sí. Pero es una cal y una arena. Entonces, ahí tenemos un problema también con Brasil, y un factor de riesgo, ¿verdad? Que es el de la competitividad bilateral de Uruguay con Brasil, que afecta desde el punto de vista turístico, afecta desde el punto de vista del comercio de frontera Uruguay con Brasil, y ni que hablar que afecta en el comercio de bienes, que Brasil es el segundo cliente más importante después de China, mucho más importante que Argentina, de hecho, en cuanto a lo que son exportaciones de bienes, no hablo de turismo. Claro. Marcelo. Y luego, perdóname para cerrar, Dale. el otro factor de incertidumbre viene un poco más de afuera, que es qué va a ocurrir en el resto del mundo. Y ahí tenemos la asunción de Donald Trump, tenemos el tema de la tasa de interés en Estados Unidos, que bajó un poquito a fines del año pasado, pero está en el 4,5. Se estima que este año podrá tener alguna baja adicional, pero no muy significativa, porque la inflación en Estados Unidos, si bien se dio, sigue estando por arriba de la meta del 2% de Estados Unidos, está cerca del 3%. 3% a nosotros nos suena bárbara, pero para ellos no les gusta nada tener 3, y ellos quieren 2, esa es la meta de ellos. O sea que es posible que haya una moderación en el proceso de baja de tasa de interés para combatir la inflación en Estados Unidos, sumado a la incertidumbre del tema de la famosa guerra comercial con China, claro, y la fijación de aranceles en Estados Unidos. Lo cual, sí, la cantidad de frentes que está abriendo Estados Unidos. La cantidad de frentes. Con Estados Unidos, con Panamá, con Canadá, sí, con Groenlandia. Sí. No le queda a nadie. Y todavía no llegó a presidente Trump, ¿no? Exacto. Y se ha peleado con todo el mundo. Bueno, y si querés sumir un condimento adicional de incertidumbre, a la hora de cuando respondían las empresas en diciembre de 2024, vamos a tener un cambio de gobierno también aquí en Uruguay, el 1 de marzo, y si bien Uruguay es mucho más estable política y democráticamente hablando que la mayoría de los países del mundo, siempre genera cierto ruido y cierta incertidumbre cuando hay un cambio de gobierno, y sobre todo cuando hay un cambio de partido político, ¿no? Que es lo que va a ocurrir ahora. Entonces, es probable que las empresas se comporten con cierta circunspección, al menos a la espera de ver las primeras cartas que muestre el próximo gobierno en materia de política económica. Creo que todo eso hace que las perspectivas para el año 2025 sean menos halagüeñas de lo que eran para el año 2024. Marcelo, en el cierre, telegráficamente, pues estamos muy pasados de hora. Hace poco te consultaron para una nota con respecto a esto que te iba a preguntar en el diario El País. ¿Qué visión tenés del nuevo equipo económico? Del señor Odone, del señor Valcorba, del señor Arim, también en el frente de la OPP, del señor Tolosa en el Banco Central, un exfuncionario de Ceres que ahora vuelve a Uruguay a dirigir justamente la autoridad monetaria? ¿Qué opinión te genera? Tengo una buena opinión del equipo económico, los conozco a todos, algunos un poco más que a otros. En cuanto a la capacidad profesional, tengo una buena opinión de todos los que tú has mencionado, ¿verdad? Creo que dadas las circunstancias, es el mejor equipo económico tal vez que podría haber formado el próximo gobierno. Odone es un profesional que además proviene del sector privado, o sea, trabajó muchos años en el sector privado, o sea, eso no es poca cosa, ¿verdad? O sea, no es un académico que estuvo en la academia o en el sector público, en la investigación o en la agencia del sector público, sino que proviene del sector privado y sabe lo que es un poco la vida de las empresas en el sector privado, y me parece que eso es importante, o sea, que alguien que tenga las botas un poco embarradas del sector privado, que ocupe la cartera del Ministerio de Economía, me parece que va a haber cierta empatía por ese lado que lo veo como bueno. Tolosa del Banco Central es un profesional y un académico de muy buena reputación. Yo te diría que él
seguramente es el que tiene el perfil menos político de todos los que integran el equipo económico. Uh-huh. Y lo veo también como una buena cosa, porque idealmente el Banco Central, a mi modo de ver y de muchos colegas, debería ser, las riendas del Banco Central deberían ser llevadas en forma independiente a lo que es el gobierno central, ¿verdad? Bueno, su carta orgánica así lo prevé también, ¿no? Así lo prevé, pero digamos, no hay un diseño institucional marcado en cuanto, por ejemplo, o sea, los mandatos del Banco Central no son así. El ciclo de los mandatos del Banco Central se compadece con el ciclo de los mandatos del gobierno central. Sería ideal que no fuera así, ¿verdad? Sería ideal que el presidente del Banco Central no lo ponga a dedo al presidente de la República como pasa en Perú, por ejemplo. Como pasa en Perú, donde vos tenés un país con una desorganización institucional y democrática gravísima, casi trágica, te diría, y sin embargo la inflación en Perú no es un problema. Son los países más estables, con mayor estabilidad de precio de toda América Latina. Y no es casualidad que tiene un Banco Central independiente y un presidente del Banco Central que hace décadas que está, y nadie lo toca, ¿verdad? Porque tiene una institucionalidad que no lo permite. Sería ideal que Uruguay aspire un poco a eso. No lo tenemos, pero el hecho de que Tolosa sea tenga un perfil políticamente, a mi modo de ver, independiente y provenga del palo académico también, creo que es lo mejor que podemos tener dadas las circunstancias, si uno aspirando a ese ideal de independencia de la jerarquía en el Banco Central. Marcelo Civile, economista, gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ti.